vamos a hablar de algunos mitos, de algunas realidades que nosotros tenemos que conocerlas. Mitos porque la naturaleza es un misterio, un misterio, y explico de hecho lo que es un misterio. Un misterio es algo que está a los ojos de todo el mundo, pero nadie lo ve. Óigase, un misterio es lo que está a los ojos de todo el mundo, pero nadie lo ve. Por ejemplo, la vida es el misterio más grande. La vida no se ve. Usted ve que la vida se expresa a través de mí. Usted ve que una planta se expresa la vida que la sostiene. Y lo mismo ocurre con un animal, pero nadie ve la vida. Porque la vida es un árbol, es un animal, es una planta, es un ave, ¿Qué es la vida? Justamente de eso tratamos de hacer los esfuerzos que esté a nuestro alcance para tratar de explicarlo. Uno de los mitos que se ha dicho es que, y a veces lo hemos visto en los libros, incluso el libro de texto, de que las plantas durante el día tienen un comportamiento y en la noche de que tienen otro. Eso es posible. Ahora, decir que uno no puede dormir con plantas es una mentira de marca mayor. En otras palabras, técnicamente hablando, es una falacia, algo que no es cierto. Las plantas son los mejores aliados que tienen toda la forma de vida que hay en la naturaleza. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta de que todo lo que comemos proviene de las plantas. Todo, absolutamente todo, y miren que la palabra todo como que no deja nada afuera. Todo lo que comemos viene de las plantas. La naturaleza es la misma que nos sostiene, la madre tierra es la que nos alimenta y ella nos hace una transfusión permanentemente de su fuerza al cuerpo de nosotros para sostenernos vivos. Y han dicho entonces que uno de que no puede dormir con plantas porque las plantas son peligrosas durante la noche. Porque en la noche las plantas de que hacen lo contrario de lo que hacen en el día. De que en el día las plantas de verdad que producen oxígeno, pero en la noche hacen lo contrario. Ellas consumen el oxígeno y botan CO2. No sabemos de dónde se le ocurrió eso o a quién se le ocurrió. Eso no está escrito en ningún lado. Si fuera peligroso dormir con plantas, nosotros no estuviéramos aquí. Porque el techo original de nuestra casa es verde, sigue siendo verde. El ser humano apareció en el bosque y evolucionó en el bosque. Si hubiera sido peligroso, entonces nosotros no estuviéramos aquí, ninguna expresión. Por ejemplo, nosotros que somos mamíferos, los mamíferos, que somos los seres vivos que nos alimentamos de mamá directamente, tenemos la tendencia a ser los animales más grandes, más desarrollados, más inteligentes que existen en la naturaleza. ¿Usted alguna vez en su vida oyó decir que una planta que le sirvió de abrigo, de albergue, de darle sombra a una vaca, por ejemplo, la vaca tuvo problemas porque durmió debajo de una mata? ¿O alguna vez oyó decir que una cigüita tuvo problemas porque hizo su nido en la rama de algún árbol? Es decir, no sabemos dónde se sustenta de que las plantas de que son peligrosas cuando uno vive o está alrededor de ellas. Todo lo contrario, las plantas son los mejores aliados. ¿Por qué? Porque las plantas y los animales son elementos complementarios. Complementario indica que lo que le sobra a uno le sirve al otro y lo que le sobra al otro le sirve a uno. Eso significa que las plantas y los animales viven en completa armonía con la naturaleza. Esa armonía se debe a ¿qué? A que ambos se complementan. Por ejemplo, la forma como Dios ha hecho la vida, la forma en cómo se expresa ella misma en la naturaleza, es que los desechos de las plantas, si le queremos llamar desechos, es decir, lo que la planta botan, lo que la planta no necesitan, es el alimento de los animales. Y lo que los animales eliminan, lo que botan, es el alimento de las plantas. Me explico, el complemento es como si la vida fuera un 8 infinito. El infinito donde el desecho de las plantas, el más abundante, que es el oxígeno.
El oxígeno es el producto natural de la fotosíntesis. La fotosíntesis, la forma como la planta captan la luz del sol y la transforman en un mango, un aguacate, en una yuca, en una papa. Todo lo que estamos consumiendo es energía solar, que las plantas tienen la capacidad de tomar la energía, transformarla en su cuerpo y devolvérnosla como otro producto. Pero el caso específico del oxígeno, que es lo que más importa porque nosotros estamos respirando permanentemente. De todas las necesidades fisiológicas, la respiración es la más importante, la primaria. No podemos dejar de respirar y eso se lo explico en un momento. No podemos dejar de respirar porque es la fuente de energía que tenemos, la fuente de energía más expedita, la energía vital, la energía de la vida. Nos llega con el oxígeno. A veces se ha dicho que no, que el oxígeno es un elemento más de la naturaleza, y es verdad. Y qué bonito, porque el oxígeno es el único que tiene la capacidad de descomponer el azúcar que da la energía, que produce la energía para todos los seres vivos, que se llama glucosa. La glucosa es el combustible de la vida, es el combustible que utilizamos todos los animales y es el que producen las plantas. Me explico. El oxígeno, que es el producto natural de la actividad fotosintética, de la actividad fisiológica, de la actividad metabólica. Metabolismo es la forma en como nosotros consumimos los alimentos, el cuerpo lo procesa y botamos los desechos, que no son desechos nada, porque en la naturaleza no sobra nada, porque todo lo que nosotros botamos, la naturaleza otra vez la incorpora en el ciclo para volver a formar la vida. El oxígeno, que es fruto de la extracción que hace el sol, que hace la planta, de energía del sol que le llega, toma los nutrientes y el agua que está en la tierra, coge y decompone la molécula de agua. La molécula de agua son 2 hidrógenos y un oxígeno. 2 hidrógenos y un oxígeno. La naturaleza enseñó a las plantas que su misión esencial era tomar el agua de la naturaleza, extraerla, coger el hidrógeno para fabricar todos los alimentos y elementos de la naturaleza y el oxígeno devolverlo para que los seres vivos lo pudiéramos consumir. Qué hermoso sería que entendiéramos este lenguaje. Por ejemplo, toda la masa del universo está hecha fundamentalmente de hidrógeno. La masa del universo está hecha fundamentalmente de hidrógeno. El hidrógeno es el 80%. Bueno, la ciencia dice 79.9% de hidrógeno. Hidro es agua, es decir, que la naturaleza esencialmente, por decirlo así, la sustancia de la vida es el agua. Entonces el hidrógeno, que es el componente básico del agua, nada más tiene que asociarse con 2 hidrógenos y se asocian con un oxígeno y ya existe el agua como elemento. En este caso, la planta absorbe la energía solar o le llega la energía solar que le da el impulso para ella absorber los nutrientes y el agua de la tierra. Lo sube por los sistemas, porque la planta tiene un sistema circulatorio igualito que los seres humanos. Solamente que las venas y las arterias, que nosotros sabemos que el corazón bombea la sangre, ella corre por las arterias cuando sale del corazón y regresa al corazón por las venas. En la planta ocurre exactamente lo mismo. Las plantas tienen que absorber los nutrientes de la tierra y los suben por unos canales que se llaman xilema. Es el tejido xilémico o xilemático o el xilema propiamente dicho, es el que permite que los nutrientes que son diluidos en el agua pasen y traspasen todo el cuerpo de la planta y lleguen hasta las hojas. En las hojas se procesa y otra vez se incorpora y baja por otros canales, que en este caso se llaman floema. Es decir, por el xilema sumen los nutrientes, por el floema baja ya el producto elaborado en las hojas, porque son las hojas el combustible, o por lo menos la cocina, o ¿cómo ponerle un ejemplo? La estufa donde se cocinan los alimentos, porque todo se hace con la energía solar. Y las plantas, en el lado de arriba, que se llama envés, la parte de arriba de una hoja se llama envés. Por el envés,
La planta capta la energía solar y por debajo absorben el CO2. Fíjense, en la parte de arriba por el haz es donde está el pigmento verde. Fíjense que todas las plantas son verdes. Ese pigmento verde es porque tiene la capacidad de atrapar el fotón. El fotón es la unidad de luz más pequeña que viene del sol. El fotón es, por decirlo así, como un átomo, como una gotita pequeñita de luz que llega a la planta. La planta lo atrapa, se llama aceptor, atrapa el fotón y después automáticamente se rompe la molécula de agua. Eso se llama fotólisis. Lisis significa separación. ¿Qué es lo que se separa? El hidrógeno y el oxígeno. La fotólisis es el proceso mediante el cual la luz solar disocia, separa, divide el hidrógeno del oxígeno. Entonces la planta hace esa división, el oxígeno lo libera al ambiente y se queda con el hidrógeno para formar todo el cuerpo de la planta. Y eso ocurre para todos los seres vivos. Estamos hechos más de hidrógeno que cualquier otro elemento. 3/4 partes, que es casi lo mismo. La Tierra, 3/4 partes de su superficie está cubierta de agua. En los animales, 3/4 partes. Estamos hechos fundamentalmente de agua. Somos agua, es decir, 3/4 partes de nuestro peso es agua. Es decir, todo lo que estamos viendo, la masa corporal que tenemos, es básicamente a base del hidrógeno que está hecho. Y así ocurre con las plantas. Las plantas, aunque uno lo ve como más seca y más árboles muy viejos, hasta se están secando, mientras tengan vida son más agua que otra cosa. Porque la vida se sostiene solamente en el agua. La presencia de la vida solamente está en el agua. Entonces las plantas captan la energía solar, absorben los nutrientes de la tierra, disocian, separan el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno se libera como un subproducto de ese proceso metabólico. Ese proceso metabólico se llama fotosíntesis. Y se queda con el hidrógeno, ¿para qué? Para fabricar todos los otros nutrientes que necesitan las plantas. Los animales dependemos esencialmente de las plantas para nuestra alimentación. No hay ningún alimento que se procese que no tenga que venir de las plantas. No se conoce. Por eso que los botánicos dicen con cierta propiedad que todo lo que comemos es más o menos hierba, queriendo decir que todo lo que comemos viene de las plantas. Y me explico. Las plantas tienen la virtud de transformar todos los nutrientes que toman de la tierra. Tiene la virtud de tomar el oxígeno, dárselo a los demás seres vivos para que sigan respirando y después captan el CO2. El CO2 es el alimento esencial de las plantas. Las plantas no pueden vivir sin el CO2. Así como nosotros necesitamos el oxígeno para fortalecer nuestro cuerpo, para tomar la vida, las plantas necesitan tomar el CO2. Es decir, el desecho de nosotros, los animales, es CO2, que es el alimento de las plantas. El desecho de las plantas es el oxígeno, que es el alimento de nosotros. ¿Entiende por qué le digo que somos complementos? ¿Por qué la vida se sostiene en equilibrio? El equilibrio de la vida en la naturaleza es que el desecho de uno es el alimento del otro. Y el desecho del otro es el alimento de uno. Eso indica que todo el tiempo hay un intercambio. ¿Por qué las plantas y los animales nunca se desequilibran? ¿Por qué la vida se sostiene en ese equilibrio en la naturaleza? Porque esa es la ecuación perfecta. La ecuación perfecta es que lo que le sobre a uno, le sirve al otro. Y lo que le sobre al otro, le sirve a uno. Todo el tiempo es como un 8. Un 8 permanente que nunca termina. Es el infinito. Y eso quiere decir que el día que entendamos esas leyes de la naturaleza, vamos a ser los únicos sabios. ¿Saben por qué sabio? La sabiduría la tiene la naturaleza. Porque ella es la madre y maestra de todo conocimiento. Yo puedo tener la idea que yo tenga, cualquiera, la hipótesis, la teoría que yo tenga. Eso solamente es válido siempre y cuando se replique en la naturaleza o la naturaleza diga que eso es así. Es decir, la única verdad no es la que yo digo, porque la verdad nadie la ha visto, nadie la conoce, salvo la naturaleza, porque ella en sí misma es la verdad. Todo lo que yo veo en la naturaleza es lo cierto, es lo real.
Es un gran acierto la existencia de las plantas, porque de ella depende la vida, de ella se teje todo. El bosque es como el gran taller donde Dios teje y entreteje la vida, donde todo se mezcla, todo sube, todo baja, va y viene, todo el tiempo. Un ecosistema, o lo que es lo mismo, un sistema ecológico. Un sistema ecológico es sistema porque hay muchas unidades que se entrelazan entre sí para construir, para hacer un tejido. ¿Cuál tejido? El tejido de la vida, el telar de la vida. El traje que tiene la naturaleza es verde. La superficie de la tierra tiene que estar cubierta por plantas. ¿Por qué? Porque es el techo, es la pantalla que recibe la luz solar. Si las plantas no están recibiendo la luz del sol, ¿cómo vive la tierra? ¿Cómo se alimenta? Entonces ella es la que tiene la capacidad de recibir toda la energía que viene del sol. Y esa energía que viene del sol, el transformador primario son las plantas. Ella lo transforma y se lo dan a los animales. Y todos los animales, lo que consumimos, otra vez vuelve a ser desecho para ser nutriente que la planta absorben por las raíces. Le digo que esto es un 8 que nunca termina. Todo el cuerpo de los animales y las mismas propias plantas, cuando mueren, cuando su vida termina, cuando el ciclo termina y durante están vivos, todos los desechos que están generando, otra vez se incorpora al ciclo. La gracia de la vida se llama renovación o reciclaje. O la renovación significa que vuelve a ser lo que fue. Es decir, cada planta, una mata de caoba como esta que en el medio en que nos encontramos, esta que nos rodean, la Swietenia mahogany, todo el tiempo está haciendo exactamente lo que la naturaleza le enseñó. Y hoy, cada cuerpo de esto, cada planta de esta, usted la ve creciendo, porque capta la energía solar, toma los nutrientes de la tierra, lo procesa, vive de eso. Y todas las flores, todos los frutos, toda la cáscara, toda la corteza que ella libera, todo eso cae a la tierra, se descompone y otra vez entra el ciclo, porque la planta lo absorben por las raíces. Cuando usted va al bosque, dice, bueno, ¿y quién le trajo tanto abono? ¿Quién fue que fertilizó todos estos bosques? ¿Por qué las plantas tan bellas, tan hermosas? ¿Por qué están corpulentas? Porque ellas son su propio alimento. Es decir, una planta en la medida que va creciendo, todos los nutrientes que salen de las hojas, de las ramas, del fruto, de las flores que se decomponen, otra vez las raíces vuelven y la toman, la procesan, porque la vida es circular. La vida es circular. El sol que estamos viendo ahora, cuando la tierra da la vuelta, el mismo sol que la va alumbrando. En la noche no, porque no, en este caso la luna y la tierra misma, cuando da su vuelta por la parte de abajo no la vemos, pero sigue siendo todo el tiempo el complemento, el día y la noche. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que si entendiéramos la lógica de la naturaleza, podríamos vivir en armonía e inteligentemente. La naturaleza, la madre y maestra del conocimiento, tiene toda sabiduría. Y si nosotros aprendemos a leer en sus libros, aprendemos, un libro es una planta, un libro es un animal, un libro somos nosotros. Es decir, aprender a leer el idioma de la naturaleza es lo más hermoso que podemos encontrar. ¿Qué sucede? Que tenemos que irnos aprendiendo cada lección. De hecho, hemos explicado desde un principio que la escuela de la vida es la única escuela en la que aprendemos todos los misterios, todo los conocimientos, toda la sabiduría. Y justamente este canal va orientado en esa dirección, para ver cómo entendemos el idioma de la naturaleza. Le explicaba hace un momento, que es la parte que más nos interesa, que las plantas y los animales se protegen y se ayudan unos a otros, y que nunca uno representa el peligro para el otro, nunca, Nunca. Usted dice, bueno, pero hay animales que se comen las plantas, y eso es cierto. Hay animales que son herbívoros. Todo lo que se alimenta de las plantas son herbívoros. Nosotros mismos somos herbívoros, por lo menos somos consumidores primarios. Consumidores primarios porque nos alimentamos de las plantas, fundamentalmente, que es el primer alimento, el primer componente, lo que nos da. Los demás tienen también una alimentación secundaria. Secundaria porque uno se alimenta de otro.
porque hay animales que son carnívoros, hay animales que se comen a otros. Esos que se comen a los otros es porque los otros se alimentan de las plantas, porque todo parte de las plantas. Le dije que las cadenas alimenticias o las cadenas tróficas, como se dice normalmente, es porque se inició. El sol depositó su energía en la planta la convirtió en una fruta, en un mango, una habichuela, un arroz, un coco, una berenjena, lo que sea. Y ahí los animales la cogemos y la consumimos. Entonces nosotros, ya lo que nos alimentamos de los otros animales, somos consumidores de segundo orden o animales de alimentación secundaria. Lo hay terciario porque hay otros que se alimentan de otros, que se comen a otros, que se comen a las plantas. Pero todo el mundo, toda forma de vida tiene que alimentarse de lo que viene de las plantas. Uno dice, no, por ejemplo, el caso del águila, o el cóndor, o la arpía. La arpía, que es el ave que más alto vuela. Bueno, las águilas son aves de alto vuelo. Son animales que son capaces de vivir o subir a 7 kilómetros de altura. La arpija, por ejemplo, que sube a los confines de los Andes, la montaña más grande que hay en la cordillera de los Andes, que une a la más grande, más elevada del planeta. A 7 kilómetros de altura, una arpía es capaz de ver un ratón moviéndose, óigame, a 7 kilómetros de altura, o es capaz de ver un becerrito que acaba de nacer de una vaca, el becerrito que está corriendo en el patio, o un venado. Una arpía es capaz de bajar 7 kilómetros, como si fuera una bala, a mayor velocidad que una bala, bajando, y frena cuando está llegando a la superficie de la tierra, agarra un becerrito por el espinazo, por decirlo así, por la columna vertebral, y se lo eleva y se lo lleva, y es capaz de darse el lujo de comérselo en la montaña que está a 6 kilómetros de altura o a 7 kilómetros de altura. Se lo come, porque la vida se sostiene de la vida. Es una ley que nos explicaron los griegos, por ejemplo, la ley del eterno trogo o la eterna alimentación. Quiere decir que todo lo que está vivo se alimenta de otro ser vivo. Óigame, todo lo que está vivo se alimenta de otro ser vivo, porque solamente la vida sostiene la vida. Todos somos depredadores, no podemos decir que hay uno que sí que se come al otro. Nosotros, el mejor ejemplo de depredación somos los seres humanos. Todo el tiempo estamos comiendo plantas, ya sea el arroz, la habichuela, la papa, la yuca, la batata, todo lo que estamos consumiendo viene de las plantas. Y si comemos pan, harina o cualquier producto de eso, es elaborado a partir de lo que nos dieron las plantas. Es decir, todo el tiempo las plantas están en la base fundamental de cualquier cadena alimenticia, de cualquier cadena trófica, cualquier cadena de alimentación, parte de las plantas. Y luego un animal se alimenta del otro y el otro y el otro, y hacen lo que le llaman una trama. La trama trófica, es decir, todo se mezcla. Los animales se relacionan uno con otro de diferente forma, pero la relación primaria siempre es la alimentación. La alimentación es fundamental en la naturaleza, en todo ecosistema. Le dije entonces que todas las plantas y todos los animales, aunque uno se coma al otro, todo el tiempo están en cooperación. La cooperación es la ley primaria de la naturaleza. No es la cooperación. La misma cooperación, pero con otro nombre. Se llama compensación. El mundo se mantiene en equilibrio, es como si fuera una balanza, ¿no? En ambos platillos, todo el tiempo, usted coloca algo de este lado, se inclina un poquito, coloca otro al otro lado, se inclina otro poquito. Y así es todo en la naturaleza. Las plantas son las que aportan el gran material para todo lo que se llame vida. Si logramos hacer todas estas cosas y le entendemos, nos vamos a dar cuenta que la cooperación, el compromiso es con la vida. Esa vida que se expresa en la naturaleza, de la cual nosotros somos los mayores accionistas, los grandes empresarios de la vida, somos nosotros, porque no solamente estamos vivos, sino que administramos la naturaleza, la manejamos, la gestionamos. ¿Para qué? Para conseguir los alimentos, para el vestido, para la casa, para todo lo que tenemos, lo tomamos de la naturaleza. Entonces, lo fundamental
es que vivamos en armonía con la naturaleza.